¿Cuáles son los tipos de obras en ingeniería civil? Nosotros podemos distinguir 8 tipos de obras, ¿no? La más importante, por ejemplo, edificaciones, que consta de edificios, fábricas, viviendas, cercos, todo lo que es edificación, ¿no? También podemos ver obras en caminos, ¿no? Acá vamos a ver todo lo que es carreteras, vías ferroviarias y aeropuertos. Otro tipo de obras son los puentes y obras de arte. Y dentro de las obras de arte tenemos las alcantarillas, cunetas, pontones, etc. Otro tipo de obras son las obras portuarias, o sea, son los puertos y muelles. Otro tipo de obra, las irrigaciones. Aquí se puede ver lo que es presas, obras de captación y de conducción. También tenemos dentro de la ingeniería civil obra de centrales, ya sea centrales hidroeléctricas, centrales térmicas y centrales atómicas. Otro tipo de obras son las obras de abastecimiento de agua y alcantarillado. Pues aquí se ve, ustedes lo ven en un curso aparte de esto, ¿no es cierto? Acá se ve todo lo que es el sistema de agua potable y el sistema de alcantarillado, ¿no? Y ustedes en el curso también ven drenaje. Y otro tipo de obras son las obras de defensa ribereñas, de los cauces de los ríos, ¿no? Entonces, como ven, el ingeniero civil puede brindar o desarrollar sus conocimientos en todos estos tipos de obras, ¿ya? Por eso la ingeniería civil es una profesión completa, ¿no? Arquitectura, por ejemplo, no puede ver, solamente ve edificaciones, ¿no? Él no puede estar en un puente, en carreteras, en muelles, en irrigaciones, en abastecimiento de agua, no, ¿no? Entonces, cada profesión en lo suyo, pues, ¿no? Ahora vamos a definir algunos conceptos que vamos a trabajar en el curso. ¿Qué cosa es un proyectista? El proyectista es la empresa o el profesional que diseña proyectos. A esas personas se les llama consultores, ¿no? Los consultores pueden ser consultores individuales como persona o consultores como empresa. Y son aquellos que diseñan los proyectos. Y también pueden trabajar en supervisión de obra. Los consultores pueden trabajar en elaborar proyectos y supervisión de obra. Y no como ejecutor de obra. Para ejecutor de obra, ahí están los contratistas, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es un contratista? Es la empresa o profesional ganador de la buena pro. ¿Qué cosa es la buena pro? La buena pro no es más que cuando uno participa en una licitación y gana esa licitación, te otorgan la buena pro de dicha obra mediante un contrato, ¿no? Muy bien. Entonces, el contratista tiene que conocer de planos, métodos constructivos, procesos constructivos, ¿no? Tiene que conocer de equipos, nuevos métodos de ejecución de obra, tiene que conocer de planeamiento en la construcción, planificación, todo. Y sobre todo, manejar bien la ley de contrataciones del Estado y su reglamento, porque ahí en esa ley está establecido todo lo correspondiente a ejecución de obra, cómo debe actuar tanto el contratista a través del residente y el supervisor de obra, ¿ya? Es muy importante conocer el reglamento de contrataciones del Estado, tanto para ejecutar una obra como para supervisar una obra. ¿Y qué cosa es el residente de obra? El residente de obra es el profesional responsable, tanto técnico como administrativamente, de la ejecución de una obra. Y puede ser ingeniero
o arquitecto, según lo define el Reglamento Nacional de Construcción. Pero el arquitecto, por ejemplo, no puede ser residente de una obra de agua potable, porque para eso no ha estudiado. El arquitecto puede ser residente o supervisor en obras de edificaciones, ¿ya? El ingeniero sí, porque durante su carrera profesional estudia todos esos tipos de cursos de agua potable, ¿no? De carreteras, edificaciones, etc. ¿Ya? Entonces, cuando uno va a ejecutar una obra, tiene que tener a la mano los planos del proyecto. Yo ejecuto la obra viendo los planos para saber qué es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es un plano? El plano no es más que una representación gráfica de una obra, en donde se encuentra la información técnica que es necesaria para ejecutar los trabajos. O sea, una obra siempre tiene un juego de planos. Y los planos están firmados por especialistas, o sea, por especialidades. Por ejemplo, los planos de arquitectura tienen que estar firmados por un arquitecto. Los planos de estructuras por un ingeniero civil. Los planos de instalaciones eléctricas por un ingeniero eléctrico. Los planos de sanitarias por un ingeniero sanitario, ¿no? Anteriormente, las municipalidades permitían que el ingeniero civil firme todo el juego de planos, pero ahora ya no. La norma ha cambiado, entonces los planos de arquitectura tienen que firmarlo el arquitecto. Solamente los planos de estructura los firma el ingeniero civil. Los planos de instalaciones eléctricas, el ingeniero mecánico eléctrico. Y los planos de sanitarias lo firma el ingeniero sanitario. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosa es un proyecto? El proyecto no es más que la representación de una obra que se va a ejecutar y ahí se indican los detalles técnicos, los costos y los diferentes detalles de la obra. Y se materializa mediante el expediente técnico de obra, ¿no? En toda obra tiene que haber un expediente técnico de obra. El expediente técnico es completo y ahí también incluye los planos del proyecto. ¿Y qué cosa es una obra? La obra es la ejecución física de un proyecto. Y el expediente técnico viene a ser el conjunto de documentos técnicos legales que son necesarios para ejecutar una obra. Y comprende lo siguiente, o sea, el expediente técnico comprende lo siguiente. Las bases de licitación, ¿no? O sea, cuando un consultor contrata con el Estado o con una entidad pública para elaborar un expediente, tiene que presentar lo siguiente. La base de licitación, donde ahí debe indicar el lugar donde se va a llevar a cabo la obra, la entidad que lo va a ejecutar, la financiera, o sea, quién financia el proyecto, el acceso a la obra, los plazos de ejecución a través del cronograma de obra, la forma de pago, el tipo de obra y el tipo de contrato. Además, el expediente técnico incluye la memoria descriptiva del proyecto. ¿Y qué cosa es una memoria descriptiva? No es más que la descripción del proyecto, ¿no? Señalando cómo se va a ejecutar. Por ejemplo, ahí va a indicar, ¿no?, que la obra se encuentra ubicada en la región San Martín, en la provincia de San Martín, la ciudad de Tarapoto, en el jirón Leoncio Prado, ¿no?, de la zona Partido Alto. ¿Ya? Y también indica que cómo se va a ejecutar el proyecto. Por ejemplo, las instalaciones eléctricas van a ser empotradas, ¿no?, con alambre TW de tantos milímetros, etc.
O sea, ahí detallan, pero en forma general, ¿no? Es una memoria descriptiva en forma general, ¿ya? Luego también tiene que aparecer en el expediente técnico las especificaciones técnicas. ¿Y qué cosa es una especificación técnica? Es lo que se indica cómo se va a realizar una partida. Por ejemplo, una especificación de un cimiento corrido. Dirá, el cimiento corrido será de dimensiones tanto por tanto y será vaciado con mezcla CH 1:10 más 30% de piedra grande. O sea, ¿qué significa CH? Que va a ser cemento hormigón más 30% de piedra grande, de diámetro máximo de 8 pulgadas, ¿no? Así describe la especificación técnica, ¿ya? También tienen que aparecer los planos de construcción por especialidades, los planos de arquitectura y urbanismo, planos de estructuras, planos de instalaciones eléctricas y los planos de instalaciones sanitarias. Y si es, por ejemplo, un hospital, bueno, ahí sí tiene que haber planos de instalaciones de gas, bueno, etcétera. Es más complejo, ¿no? O sea, los planos tienen que presentarse de acuerdo a la complejidad del proyecto. ¿Ah? También tiene que aparecer en el expediente técnico el modelo del contrato de ejecución de obra, que la entidad lo puede tomar como no, porque algunas entidades ya tienen su propio modelo de contrato, ¿ya? Pero es obligación del consultor presentar el modelo de contrato en el expediente técnico. Debe aparecer el presupuesto de obra, o sea, el presupuesto base. Y para nosotros elaborar un presupuesto, primero tenemos que elaborar los metrados, ¿no? Los análisis de precios unitarios, los gastos generales, etcétera. Todo eso debe aparecer en el expediente técnico. Ya ustedes cuando lleven ingeniería de costos y programación de obra van a aprender cómo se elabora un expediente técnico y los presupuestos. Eso yo también enseño, ¿no? Y también debe aparecer la fórmula de reajuste de precios. La fórmula de reajuste de precios también se denomina fórmula polinómica, ¿no? No es más que una fórmula para poder actualizar los precios del presupuesto. ¿Por qué? Porque a veces pues, los presupuestos o el expediente técnico se realiza, por ejemplo, este año. En agosto de este año presento el expediente a la entidad y la entidad lo tiene ahí y lo ejecuta el próximo año. Entonces ya pasó un año. Entonces, ese presupuesto ya no es el actual. Entonces cuando salga a licitación se tiene que actualizar el presupuesto. Pero yo no voy a estar cambiando todos los costos de materiales, mano de obra en los análisis de costos porque es un trabajazo. Para eso se reajusta con la fórmula polinómica de dicho proyecto, ¿no? En el peruano sale todos los meses, los días 15 hasta el 18 más o menos, una tabla de precios para ser utilizado en la fórmula de reajuste, de acuerdo al área geográfica. Ya ustedes también eso lo van a aprender en el curso de ingeniería de costos. Entonces, con eso se actualiza, en 15 minutos actualizo el presupuesto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el contratista tiene que conocer de planeamiento, ¿no? ¿Qué cosa es planeamiento? Es la acción de analizar un proyecto para ejecutar una obra. En esto se tiene que estudiar los objetivos. O sea, yo tengo que saber qué es lo que quiero lograr. Por ejemplo, ¿qué es lo que quiero lograr con un proyecto? Es ejecutar la obra para tener un edificio, un hospital, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué recursos necesito? En este caso, los recursos son la mano de obra, materiales, equipos y los recursos financieros y económicos, ¿no? Los recursos financieros, bueno, debe darlo la entidad que va a ejecutar la obra.
¿no? Para eso saca licitación un proyecto. Cuando se saca licitación, se supone que la entidad ya tiene los recursos económicos y financieros para sacar la licitación, ¿no? Entonces, el contratista, ¿qué hace? Simplemente debe saber el lugar donde se va a ejecutar la obra y visitar el lugar y averiguar si en el lugar existe la mano de obra que va a necesitar para ejecutar dicho proyecto. Por ejemplo, obreros, no hay problema porque obreros siempre va a encontrar en dicho lugar, ¿no? Los peones, con respecto a peones estoy hablando. Los oficiales también puede haber en el lugar, pero a veces no hay operarios. O sea, ¿quiénes son los operarios en construcción civil? Son los especialistas. Por ejemplo, el albañil, el fierrero, el especialista en instalaciones eléctricas, especialista en instalaciones sanitarias. Esos son los operarios. Y a veces en el lugar donde se lleva a cabo la obra no existe ese recurso mano de obra. Entonces ellos tienen que averiguar y ver qué es lo que va a hacer para llevar ese personal, ya sea de Tarapoto, de Lima. Entonces ahí le va a costar más. Todo eso tiene que ver, ¿no? Eso es planeamiento. Y también tiene que saber la oportunidad para realizar el proyecto y la actividad en el momento adecuado, ¿no? O sea, por ejemplo, la entidad tiene que sacar la licitación en un periodo de verano. Porque vamos a suponer que es una carretera. Yo no voy a comenzar la carretera en pleno invierno porque llueve y no voy a avanzar con mi trabajo. Y entonces, ¿qué va a hacer el contratista? El contratista va a pedir ampliaciones de plazo por lluvias, porque no deja trabajar, ¿no? Entonces, la entidad tiene que saber en qué momento debe sacar la licitación para iniciar los trabajos en verano. En edificaciones, por ejemplo, yo tengo la costumbre, si soy residente, y ejecutar mi obra, todo haciendo la estructura, o sea, el pórtico, zapatas, columnas, vigas, losa aligerada. Después ya trabajo bajo techo, ya así llueva no me va a afectar y sigo trabajando normal, ¿no? Muy bien. Entonces también tiene que saber cómo va a trabajar las actividades. ¿Cuáles son las actividades? Para su conocimiento, las actividades son las partidas que se va a ejecutar en la obra, ¿ya? Las partidas. Entonces yo tengo que saber, según mi cronograma, en qué momento voy a ejecutar tal actividad. O en todo caso, puedo hacer también actividades paralelas. Por ejemplo, yo puedo estar excavando la zanja para mi zapata y al mismo tiempo el operario debe estar ya elaborando las parrillas de acero para dicha zapata. O sea, son dos actividades que se pueden hacer en forma paralela, ¿ya? Entonces, eso ya es cuestión de la habilidad o de la gestión del residente de obra para no atrasarse la obra. O sea, cuando nosotros contratamos una obra, siempre tenemos un plazo de ejecución. Entonces, el residente es el responsable de que ese plazo se cumpla. Bueno, de repente por motivos excepcionales que son ajenos al residente o al contratista, la obra puede atrasarse. Por ejemplo, cuando hay lluvias y no se puede trabajar, eso ya no es cuestión del residente ni del contratista, sino de la naturaleza, ¿no? Pero si no hay lluvias y la obra está atrasada, ahí sí es mala gestión del residente. Porque el residente tiene que atacar la obra de acuerdo a lo que está programado en el cronograma de avance de obra que está en el expediente técnico. O de repente él puede hacer su cronograma aparte, ¿no? Y puede hacerlo a su manera, pero que esté dentro del plazo de ejecución de obra. ¿Por qué? Porque cuando se atrasa por cuestiones de que no sabe planificar una obra, por cada día de atraso, o sea, termina el tiempo de plazo de la obra y por cada día de atraso
el contratista tiene una multa, ¿no? Y si termina después de 20 días, tiene 20 días de multa. Entonces, ¿qué hace el contratista con el residente? Simplemente ya no lo contrata y comienza a conversar con sus amigos contratistas, indicando que tal residente no sabe planificar una obra, y de esa manera el residente se desvaloriza y ya no es contratado por la firma contratista que ya lo conoce, ¿no? Entonces el ingeniero tiene que, no solamente es ir a la obra y mandar y gritar, no. En las noches, cuando está en su cuarto, tiene que estar viendo cómo va su obra de acuerdo a su cronograma. Si está atrasado, si está adelantado. Si está adelantado, en buena hora. Si está atrasado, mañana tengo que actualizar mi cronograma y de repente poner 2 grupos de trabajo o trabajar de noche para no atrasarme. ¿Ya? Muy bien. Y también el residente o la firma contratista tiene que tener un orden. O sea, siempre el profesional tiene que ser ordenado, no solamente el residente, sino en cualquier profesión. ¿Ya? También el supervisor también tiene que ser ordenado, ¿no? Y por ejemplo, ahí el orden significa pues trabajar con limpieza, ver su cronograma en cada momento para ver si estoy en avanzado, si estoy atrasado, ¿no? Y de esa manera puedo optimizar los recursos y tiempos para no atrasarme, ¿ya? Es muy importante la planeación por parte del residente. Y también la firma contratista tiene que tener alternativas de soluciones técnicas, ¿no? Por ejemplo, si encuentra un problema en obra, no puedes estar esperando que llegue el supervisor para preguntarle qué hacer. Él, el residente, el contratista, tiene que tener alternativas de soluciones, ya sea técnica, de empleo de equipos o de mano de obra. Por ejemplo, si hay un operario que no me rinde y está haciendo mal el trabajo, o sea, no hace el rendimiento de lo que está en el expediente, simplemente le digo que hasta fin de semana va a trabajar y punto, ¿no? O si entró como operario y si quiere seguir trabajando, ya, yo le digo, ¿quieres seguir trabajando? Ya, pero te voy a pagar como oficial, o que no rindes como operario. Eso ya depende del residente de obra, ¿ya? Muy bien. En base a todo lo que se ha hablado, nosotros como contratistas y residentes tenemos que hacer un cronograma de adquisición de material. ¿En qué tiempo tengo que adquirir los materiales? Por lo general, los materiales tienen que estar en obras como mínimo 3 días antes de que se ejecute la partida. Por ejemplo, yo voy a programar para el día martes el vaciado de un techo aligerado. Entonces, yo tengo que tener todos los materiales que voy a utilizar en ese vaciado, materiales, equipos y mano de obra que voy a utilizar para vaciar dicha losa aligerada el día martes. O sea, mañana sábado tengo que tener los agregados, tengo que tener el cemento, el ladrillo, el material para instalaciones eléctricas, el material para instalaciones sanitarias, la maquinaria, perdón, el equipo, o sea, la mezcladora, ¿no? Los vibradores para el concreto. Todo tiene que estar en obra, ¿no? ¿Para qué? Para que el día que yo vacíe no me falte, pero, y tengo que calcular la cantidad de ladrillo que voy a utilizar. Para eso, acá vamos a enseñar cómo se calcula cantidad de materiales, ¿no? De losa aligerada, etcétera. Entonces, el residente tiene que hacer eso y solicitar la compra
a la firma contratista, ¿no? Porque vamos a suponer que haga un mal metrado y en el momento de vaciado me faltó 10 ladrillos. En ese momento no voy a correr a la tienda a comprar, ¿no? Por eso, cuando se compra un material, se compra con un porcentaje de desperdicio. ¿Por qué? Porque de repente están vaciando y se quebró un ladrillo cuando están pasando. Entonces, tiene que haber ladrillo suficiente como para reemplazar. En ese instante. No mandar a comprar para reemplazar, no. ¿Ah? Entonces, todo eso tiene que ver el ingeniero residente. También tiene que haber un cronograma de utilización de equipos. ¿Por qué? Porque de repente la empresa no tiene dichos equipos y yo tengo que alquilar. Pero yo no voy a alquilar el equipo pues al inicio de la obra y lo voy a tener hasta el final, porque me va a costar mucho. Por ejemplo, la mezcladora. La mezcladora voy a tenerla, si no es de mi propiedad, yo tengo que alquilar. Pero tengo que alquilar en el momento que la voy a utilizar para el vaciado. Si no la utilizo, ya la devuelvo, porque si no me cobran por día, ¿no? También tengo que saber la utilización de mano de obra. Por ejemplo, yo contrato personal al inicio de obra. Al inicio de obra, ¿qué cosa hago? Yo voy a hacer el trazado y movimiento de tierra. Entonces, para el trazado, ahí está el maestro de obra y un operario de repente. Pero no voy a contratar operarios para que me excaven la zanja. Para excavar la zanja son los peones, ¿no? Y los peones tampoco los voy a tener todo el tiempo hasta que culmine la obra. Entonces yo tengo que saber en qué momento voy a utilizar al personal y en qué momento lo voy a despedir, porque ya no lo necesito. O sea, el obrero de construcción civil no se le contrata para toda la obra, sino para hacer las actividades específicas que conocen. Por ejemplo, el peón para movimiento de tierras y para ayudantes de los operarios, por ejemplo, para alcanzar el ladrillo, etcétera, ¿no? Pero no se quedan todos, pues, solamente necesitaría un par o tres a lo máximo. Al inicio sí necesito de repente unos 10 o 12 peones, de repente, ¿no? Porque tampoco voy a contratar bastantes peones que cuando entran a la zanja se van a chocar entre ellos, ¿no? Entonces uno tiene que saber definir la cantidad de mano de obra y en qué momento lo va a utilizar y en qué momento lo voy a despedir. Porque el contrato de construcción, no se hace contrato de construcción civil, simplemente se le acepta y en el momento que el residente dice hasta aquí nomás, hasta aquí nomás. Pero eso sí, tiene que cumplir la semana de trabajo. No lo puede despedir a mitad de semana. Si no, se va a reclamar al Ministerio de Trabajo y lo multan a los contratistas. ¿Ya? Tienen que saber también el residente de los gastos e inversiones que se va a hacer en la obra, ¿no? Los gastos para la compra de materiales, etcétera, ¿no? Inversiones, de repente voy a comprar una mezcladora ya para que la empresa tenga. Eso ya depende de la empresa, ¿no? Algunas empresas adquieren equipos, ¿no? Y maquinaria con los adelantos y está bien porque ya se va agenciando de su propia maquinaria y equipo, ¿no? Porque esto de estar alquilando, bueno, al final el alquiler va a salir más caro de que yo compre un equipo, ¿no? Bueno, y también cuando la empresa no tiene, pues, equipos, entonces o lo adquiere o lo alquila, ¿no? Y si es propio, tiene que tener los repuestos que puede utilizar cuando falle la máquina. Y también tiene que tener las herramientas. Las herramientas sí lo pone la empresa, pero solamente herramientas para el peón y para el oficial. Los operarios son contratados y ellos van con sus propias herramientas, ¿ya? Por ejemplo, el operario que es especialista en albañilería, ya tiene que ir con su frotacho, etcétera. Los operarios que son especialistas en fierro tienen que ir con su sierra. Nosotros solamente le damos
la sierra, ¿no? O sea, el material. Él tiene que ir con su equipo, ¿no? Con su equipo, ¿ya? Muy bien. Y también el residente y el contratista tienen que saber de programación, ¿no? ¿Cuál es la programación? Es de acuerdo al cronograma que está en el expediente técnico, tiene que programar la ejecución de las diferentes actividades, ¿no? Entonces, él puede, bueno, por lo general, cuando el ganador de la Buena Pro va a firmar el contrato, presenta su propio cronograma de avance de obra, ¿ya? No, no, lo único que tiene que hacer es no modificar el tiempo de ejecución de obra, porque en el expediente técnico aparece el cronograma GAN, donde ahí dice que la obra, por ejemplo, se va a ejecutar en 120 días, pero ahí hay un cronograma de cómo ejecutar las actividades. Entonces, si el contratista ve que las actividades no está de acuerdo con la ejecución de las actividades, él lo puede modificar. Pero lo único que no puede modificar es el tiempo de ejecución de la obra. O sea, los 120 días no lo debe modificar. Él puede modificar el cronograma de ejecución de las actividades a su manera, pero no puede modificar el tiempo de ejecución de obra. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí en la programación él tiene que ver la forma de cómo va a atacar la ejecución de las actividades, cómo va a ejecutar una actividad con los respectivos equipos, los respectivos manos de obra, los materiales, etcétera. ¿Ya? Muy bien. En el expediente técnico aparecen los cronogramas de avance de obra, ¿no? Que lo pueden hacer en GAN o diagrama de barras, lo pueden hacer en el programa CPM, que es una red de tiempo determinístico, o en el PER, que es una red con tiempo probabilístico. Esto ya lo vamos a ver cuando lleven programación de obra en el curso de Ingeniería de Costos y Programación de Obra, que yo también enseño. Entonces, el cronograma me da una ruta crítica. La ruta crítica me determina el tiempo de ejecución de obra, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el residente con estos cronogramas? Tiene que estar viendo permanentemente y comparando con el avance de la obra real. Y ahí se ve si está adelantado o si está atrasado. Entonces, por ejemplo, cada 15 días puede ver el cronograma, ¿no? Entonces, si está atrasado, ya tiene que desdoblar actividades, hacer actividades en paralelo. Bueno, él tiene que saber determinar qué hacer para recuperar ese tiempo perdido, ¿ya? Bueno, cuando ya se ejecuta la obra, existen los controles de obra, ¿no? Uno de esos es el control técnico. Entonces, dentro del control técnico yo tengo que controlar el tiempo, controlar la calidad y control del costo. Entonces, el control del tiempo se hace siguiendo los metrados ejecutados en obra en función del tiempo. ¿Por qué? Porque esto me va a determinar si yo estoy cumpliendo con el plazo de ejecución de obra. En los análisis de costos unitarios, ahí aparece el rendimiento de la cuadrilla de mano de obra que se ejecuta en cada partida, ¿ya? Por ejemplo, en concreto, utilizando una cuadrilla de un capataz, 2 operarios, 2 oficiales y 10 peones, el rendimiento es 25 metros cúbicos diarios, ¿ya? Entonces, si yo en obra voy a vaciar 25 metros cúbicos de concreto, eso tengo que hacerlo en un día con ese personal. Y si lo hago en 2, ya estoy fallando. Ya no estoy cumpliendo lo que me dice el expediente, ¿no? Entonces, ahí ya va a haber un atraso. ¿Entendido?
El otro control es el control de calidad. El control de calidad se hace mediante los ensayos de laboratorio, ¿no? Con las pruebas de campo. Por ejemplo, en el expediente aparece que el concreto de zapata, de columnas, de losa aligerada, de vigas, es un concreto con una resistencia a la compresión de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y entonces me dan la proporción. Yo en obra, antes del vaciado, tengo que hacer mi mezcla de concreto y sacar las muestras para llevarlo al laboratorio y sacar los resultados de dichas muestras si están de acuerdo a la resistencia que estaba planificada, ¿no? No sé si habrán visto ustedes cómo se hacen los ensayos en obra, ¿no? Se hace con el cono de Abrams y con las probetas se da 25 golpes, se llena la probeta a 1/3 de la probeta, 25 golpes, luego se llena 2/3, otros 25 golpes, y luego se llena hasta enrasar la probeta y 25 golpes, ¿no? Eso se deja hasta el siguiente día que frague y al siguiente día se ingresa esa probeta en agua y se tiene ahí hasta 28 días o hasta 7 días, lo que indique los ensayos, porque hay ensayos a los 3 días, ensayos a los 7, a los 14, a los 21 y a los 28, ¿ya? Eso se hace en obra. Entonces, para que el supervisor dé la autorización que basee, en obra tiene que, antes de sacar las probetas, se basea en el cono de Abrams. Entonces se saca el cono de Abrams y en la mezcla sufre un asentamiento. Entonces se mide el asentamiento. Si ese asentamiento está entre 3 y 4 pulgadas, es que la mezcla está bien dosificada. Entonces el supervisor ya tiene que dar la autorización para el vaciado con ese tipo de mezcla, ¿ya? Bueno, otro control es el control de costo. El control de costo también lo lleva el residente. O sea, tiene que hacer sus cuadros de rendimiento, cuánto está gastando en recursos humanos de obra, en mantenimiento y otros, ¿no? Por lo general, cada empresa tiene su área de contabilidad. Entonces, el área de contabilidad debe realizar esto, pero el residente también. El residente debe saber cuánto está gastando, por ejemplo, en material, cuánto está gastando en mano de obra, porque en el presupuesto indica, ¿no? Entonces, yo como contratista exijo al residente que emplee material de acuerdo a lo que está programado, mano de obra de acuerdo a lo que está programado. ¿Por qué? Porque de esa manera yo voy a saber cuánto voy a gastar en una obra y cuánto me va a quedar de utilidad. Porque una empresa se hace para ganar, pues no para perder, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, acá tenemos un esquema de la interacción de la organización y de las acciones necesarias para ejecutar una obra, ¿ya? Por ejemplo, yo ya como empresa tengo mi organización, ¿no es cierto? Y tengo que saber de planeamiento, ¿no? Ya hemos hablado qué cosa es planeamiento. Entonces, cuando yo ejecuto mi obra, ya estoy en plena ejecución, yo ya he planificado. La organización de la empresa ya está dada desde el inicio de la empresa. Yo ya he planificado mi proyecto que voy a ejecutar, ¿ya? Entonces, ejecuto la obra y cada 15 días tengo que ver si estoy de acuerdo a lo que está programado en el expediente técnico, ¿no? Entonces, si no está programado, ¿qué hago?
hago una reprogramación para que se cumpla con los plazos. Y cuando estoy en obra, tengo que hacer el control técnico y económico de la obra. Y hemos visto que el control técnico es control del tiempo, control del plazo, control económico, ¿no? Y el control del laboratorio, de las pruebas, ¿no? Entonces, este es el esquema que uno tiene que saber cuando va a ejecutar una obra. Más que todo el residente, ¿no? Ejecuto la obra, realizo mis controles técnicos y económicos y cada 15 días veo mi programación si está de acuerdo con lo del expediente técnico. Si no está de acuerdo, entonces tengo que actuar y tomar las medidas necesarias para resolver ese atraso que tengo, ¿no? Para que al final del tiempo que me dan para ejecutar la obra, no haya atrasos. Como les digo, puede haber atrasos simplemente por la naturaleza, que nadie se mete con la naturaleza, ¿no es cierto? Cuando son lluvias torrenciales que no permiten trabajar. Pero cuando estamos en verano y hay atrasos de obra, es por ineficiencia del personal, ¿no? Que no están ejecutando las partidas de acuerdo a los rendimientos que están establecidos en los análisis de costos unitarios. Y eso depende directamente del residente de obra, porque él tiene que exigir que el obrero de construcción civil rinda de acuerdo al expediente.